Ahí se ve lo que compartí en pantalla. Sí, Sí. Bien. Bueno, eh, vamos a empezar a ver entonces un par de ejercicios de la unidad uno. Acá tengo la guía. Vamos a ir leyendo y a ir planteando. Perdón, Eh, profe, consulta, ¿qué nombre tiene el archivito ese? Porque yo tengo el apunte grande, está en la teoría también. Tengo entendido que hay uno que están los ejercicios ahí, ¿puede ser? sí, es ese mismo archivo grande que decís. Esta es la página, creo que 30. Ok. Sí, página 30. Bueno, acá empieza la ejercitación, ¿sí? Los ejercicios que van a estar en el parcial, parecidos a estos. Eh, y empezamos con el punto uno, o leen el punto uno ahora, así como está. Que les da los datos, acá dice los eventos A y B son tales que, y les da la probabilidad del evento A, la probabilidad del evento B, y le da la probabilidad condicional. Eh, Dándole estos datos tienen que hallar la intersección, la unión y dos condicionales. Y después contestar un par de preguntas. Si se los muestro así, ¿saben cómo empezarlo? Empezamos con el uno como para ir calentando, como para arrancar. ¿Qué dicen? Hay que hallar los complementos, ¿no? Bien, sí, sí. Podemos como armar una tablita de doble entrada. Si tengo los complementos y puedo armar algo así. O si no, utilizar alguna de las fórmulas. Pero siempre lo más sencillo, si tengo dos sucesos, es la tabla. Esa es una tabla de doble entrada. Pero bueno, siempre un ejercicio se puede hacer de varias formas. Bueno, si hallamos los complementos, ¿no? Eh, Vamos a poner el ejercicio en pantalla para que observen. Bueno, fíjense. A mí me da como dato, acá tengo los datos, en la parte izquierda, la probabilidad de A es un tercio, la probabilidad de B es dos quintos, y la probabilidad condicional es 11/20. Yo como primera instancia puedo sacar los complementos de A y B, que lo saqué acá a la derecha, ¿sí? El complemento de A, la probabilidad del complemento de A es uno menos la probabilidad de A, esa es la fórmula siempre de un complemento, y la probabilidad del complemento de B es uno menos la probabilidad de B. Entonces, como la probabilidad de A y la probabilidad de B yo la tengo como dato, lo reemplazo y me da que la probabilidad del complemento de A es 2 tercios y la probabilidad del complemento de B es 3 quintos. Eso serían los complementos. Ahora, si yo armo la tablita de doble entrada, que la tengo acá a la derecha, ¿sí? Tengo A, el complemento de A, B y el complemento de B. Y si pongo los datos que tengo hasta el momento, podría poner el 2 quintos, que es la probabilidad de B, el 3 quintos, que es el complemento de B, el 1 tercio, que es el de A, y el 2 tercios, que es el complemento de A. Y la suma, siempre de las probabilidades, ¿sí? Va a ser 1, que 1 es lo máximo que me puede dar una probabilidad. Acuérdense que la probabilidad va de 0 a 1. No puede ser mayor a 1 y tampoco puede ser negativo. Pero yo para poder completar esta tabla necesito por lo menos una intersección, ¿sí? Y por el momento el dato no me da intersecciones, me da probabilidades puntuales de A y de B, los complementos, me da un condicional, pero no me da una intersección. Entonces, ¿cómo puedo sacar una intersección? Bueno, con el dato que yo tengo, con el dato este de condicional que no lo usé todavía, no lo usé para nada, yo puedo usar la fórmula de sucesos dependientes, ¿sí? Que eso lo vieron. La fórmula de sucesos dependientes es esta que está acá, que dice que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad del condicional, ¿sí?
Acuérdense que el condicional, el segundo suceso es el suceso que yo sé y el primer suceso es el que quiero averiguar. ¿Sí? O sea, esto sería la probabilidad de B sabiendo el complemento de A. Se podría leer. O dado que el complemento de A. Bueno, entonces yo al condicional lo tengo que multiplicar siempre por la probabilidad del segundo suceso, que es el suceso que yo sé. Bueno, acá tengo la fórmula del suceso dependiente. ¿Sí? Entonces yo el condicional lo tengo como dato, que es 11/20, y el complemento de A lo había calculado, que es 2/3. Entonces hago la multiplicación y ahí me da la intersección entre B y el complemento de A. Obviamente elegí esta intersección porque el dato que me daba, que era el condicional, tenía B y el complemento de A. Por eso elegí hallar esta intersección, convenientemente. Entonces, como tengo este dato que es 11/30, lo ubico en la tabla de doble entrada, que iría acá, ¿sí? En B, complemento de A. Y ya, teniendo una intersección, puedo calcular las otras tres intersecciones. ¿Cómo lo calculo? Haciendo restas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esta fila de B, del suceso B, 2/5 es el total. O sea, la suma de estas dos intersecciones me tiene que dar 2/5. Entonces, si yo hago 2/5 menos 11/30, me tiene que dar este 1/30 que está acá. Tengo que ir haciendo restas. Al tener este 1/30, ¿sí? Puedo hacer 1/3 menos 1/30 y me da 3 décimos. Y al tener el 11/30, ¿sí? Que ya lo tenía, puedo hacer 2/3 menos 11/30 y me dan 3 décimos. Bien. Y para verificar que todo esté bien, acuérdense que la suma de las intersecciones me tiene que dar el numerito total. ¿Sí? O sea, 1/30 más 11/30 me tiene que dar 2/5. 3 décimos más 3 décimos me tiene que dar 3/5. Bueno, y así. Y así se armaría la tabla, como para empezar el ejercicio. Hasta acá, ¿alguna duda que me quieran decir? Así se los explico y podemos empezar. Una pregunta, ¿podrás repetir cómo llegaste a 11/20? 11/30, ¿no? El de la intersección. No, ahí, arriba. Es Esto dato. no, es dato. Ah, Es es un dato. Ah, ok. Sí. Los tres primeros de acá son datos. ¿Alguna otra duda de cómo saqué la intersección, de cómo calculé la tabla? Luciano, una consulta. Decime. Viste que vos aplicaste la propiedad de sucesos dependientes, pero ¿cómo sabías que eran dependientes los sucesos para sacar la intersección así? Cuando hay un condicional, son sucesos dependientes. Claro, pero mi duda es... Ah, está bien, porque ya me la daban. Sí, sí, sí. Claro, ya te la daba, exactamente. Ah, ok, ok. Una Sí, pregunta. Sí, decime. O sea, con los tres datos esos, hiciste la tabla y conseguiste los demás datos que te faltaban Sí. para hacer después el producto de BA negativo. ¿Nada más? ¿O ¿Cómo? me No olvido entendí de un bien. paso? Tipo, todo lo que hiciste ahí fue hacer la tabla y conseguir la respuesta del producto B por A negativo, ¿no? Ahí te entendí lo que me dijiste. Sí, esa es la probabilidad de la intersección entre B y el complemento de A. Claro, primero calculé eso y después, al tener esa intersección, lo puse en la tabla y pude calcular todos los otros valores de la tabla. Eso fue lo que hice. Ah, perfecto. Tipo, que estaba viendo, ¿lo viste? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, cuando hay un condicional, ¿son sucesos dependientes? Exactamente, cuando yo tengo el dato ese, ustedes fíjense que ustedes vieron sucesos independientes y sucesos dependientes. ¿Sí? La fórmula que utiliza la fórmula que utiliza el condicional es la de sucesos dependientes. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un condicional, tengo que usar esa fórmula. ¿Sí? Sería independiente
Miren, para que les pongo la fotito. Acá. Bueno, fíjense que los sucesos dependientes tienen la fórmula con el condicional. Para que sea independiente, ¿sí?, el condicional tiene que ser igual a la probabilidad puntual del dato que no sé. O sea, del primer suceso. Fíjense que acá dice que la probabilidad de A condicional B es igual a la probabilidad de A. Si pasa esto, que la probabilidad del condicional es igual a la probabilidad del primer suceso, son independientes. Pero como esto no pasa, está descartado y son dependientes. ¿Por qué no pasa? Yo voy al ejercicio y yo tengo este condicional. Para que sea independientes, este condicional tendría que ser igual a la probabilidad de B, ¿sí?, que es el primer suceso. Entonces, 11/20 ¿es igual a 2/5, que es la probabilidad de B? No. Entonces no cumple la condición para que sean independientes. Entonces, por descarte, es dependiente. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió entonces hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, sí, se entendió. Bien. Bueno, primero pide, el punto A pide la intersección entre A y B, ¿sí? La intersección, como yo ya tengo la tabla, la saco de la tabla. Es nada más fijarse en la tabla. Entonces me fijo A intersección B, que es 1/30, y ya tengo el resultado de la intersección. Ese sería el punto A. Es bien directo. El punto B, en cambio, me pide una unión, ¿sí? Pero ustedes fíjense que yo tengo dos fórmulas de unión. Si son compatibles o si son incompatibles, ¿sí? O mutuamente excluyentes, que también se llama. Si son incompatibles, quiere decir que no tiene intersección el suceso A y B. Y que sean compatibles es que sí tiene intersección el suceso A y B. Entonces, nosotros sabemos, ya por el punto A y por el cuadro, que A y B sí tienen intersección. Entonces, serían sucesos compatibles. Entonces, como son sucesos compatibles, utilizo esta fórmula. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A, todo tengo como dato. La probabilidad de A es 1/3, que me lo daba el ejercicio. La probabilidad de B es 2/5, que me lo daba el ejercicio. Y la probabilidad de la intersección lo sacamos en el punto A, que viene de la tabla, que es 1/30. Toda esta suma y resta me da 7 décimas. ¿Se entiende el punto B de cómo sabemos qué fórmula usar, las cuentas, de dónde salen los números? Profe, disculpa, consulta. Este archivo que vos tenés acá, que están todos resueltos, ¿esto lo podría subir o no? Más que nada para saber si voy tomando nota medio rápido o me concentro en ir explicando el paso a paso. Mirá, todo lo que yo muestro en clase, o sea, los ejercicios, eh, La clase como se está, está grabando, ¿no? claro, sí, yo les paso Listo. la grabación nada más. Yo No, les ok, paso- ok. Por lo menos a nada. No, sí, porque yo tengo una carpeta con todos los ejercicios hechos en foto, y eso no se lo puedo pasar, obviamente. No. Y entonces, entonces yo lo que hago, les paso la grabación y ahí se van fijando, si quieren tomar nota más tranquilo, lo hacen mirando la grabación. Listo, listo. Genial, gracias. De nada. Después puede pasar que cuando estemos hablando por mail, si me mandan algún mail con alguna duda, puede pasar que sí les pase algún que otro ejercicio para que se vayan fijando y guiando. Pero más que eso, no. Luciano, Profe, Profe, Sí, de a una, díganme. yo- dale, decir. ¿puedo hablar?
Sí, dale. ¿Sí? Quería saber por qué eran compatibles el B. No entendí esa parte. Porque el suceso A y B tiene intersección. O sea, fíjate que la intersección de A y B yo lo tengo como dato. Están en la tablita y está en el punto A. Entonces, como tiene intersección, lo tengo como dato, es compatible. ¿Sí? Si no tuviera la intersección, ¿sí? Ni como dato, ni manera de sacarlo, ni nada, sería incompatible. ¿Bien? Bárbaro, gracias. De nada. Yo quería preguntar que cómo nos damos cuenta que estamos queriendo una unión tipo incluyente, porque ahí la fórmula que usaste es la de unión incluyente, ¿puede ser? Claro, está la excluyente, pero la excluyente tiene otro símbolo. Ese es el tema. Para que te muestre. Ah, era creo la barrita. Ah, ahí está. Sí, Exactamente, se ve, porque lo quería agrandar y no se agranda. sí. Pero, Sí. claro, la compatible tiene dos. La incluyente, que es la que usamos, pero la excluyente tiene otro símbolo. Entonces se descarta. ¿Sí? Ah, ok. Bien. ¿Quién más iba a preguntar? Creo que alguien más vale. Sí, yo, profe. Entonces en el B sumás las probabilidades de A y B y restás por la intersección de A y B. Porque son incluyentes. Exactamente. Bien. Buenísimo. Profe, yo tengo una duda Y también. si fuera excluyente, sería multiplicar por 2 a la probabilidad de A y B a la intersección. Exactamente, sí. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Quién había preguntado? Perdón, profe, Nicolás. Sí, decime. Perdón, usted marcó en la respuesta A 1/30, digamos. Dice que lo tiene como dato. ¿Cómo fue que consiguió ese dato? Porque no lo habían dado la consigna, ¿verdad? No lo dio la consigna. Está en la tabla que armamos. Pero Acá te... ¿cómo llegó a eso? Bueno, nosotros teníamos, cuando armamos la tabla, teníamos como dato la probabilidad de B, por ejemplo, que es 2/5, ¿sí? Sí, Y calculamos la intersección entre B y el complemento de A, que son 11/30, que es este número que está acá. sí, Entonces, si vos haces la resta entre 2/5 y 11/30, te va a dar la intersección entre A y B, que es 1/30. O sea, la tabla se va armando mediante restas, ¿sí? Porque la suma de estas dos te tiene que dar 2/5. Entonces, como la suma de estas dos intersecciones te tiene que dar 2/5, hago 2/5 menos 11/30 y te da 1/30, que es la claro. intersección. ¿Sí? Está bien. De ahí sale. Muchas Una gracias. pregunta, ¿siempre se puede hacer la tabla o es en casos específicos? Siempre que tenga dos sucesos. Ok. Eso. Profe, igual la tabla tiene que dar, o sea, lo que es la fila B, le tiene que dar 1. Claro, la suma de 2/5 y 3/5 te tiene que dar 1 y la suma de 1/3 más 2/3 te tiene que dar 1. Y la suma de 1/32 y 2/32 me tiene que dar 2/5. Claro, exactamente. Ah, ok, listo. Lo que está a la derecha y abajo de todo son los totales. Y lo Claro, del sí. medio son los parciales. Por ejemplo. Está. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hasta el punto Sí, de... profe. O sea, se puede hacer la tabla cuando hay dos sucesos, ¿no? Sí. Entonces, cuando haces la tabla ya no hay una intersección ahí. Siempre va a haber una intersección, entonces son compatibles. ¿Cómo sería para que sean incompatibles? Claro, cuando vos haces la tabla sí, son compatibles, exactamente. Son incompatibles cuando tenés dos sucesos, obviamente, pero no tenés dato de una intersección. No hay manera de sacarlo ni nada. Ah, ok, ok. Está bien. Cuando no hay manera de sacarlo, no está como dato, cuando no pasa todo eso que es imposible, es incompatible. ¿Sí? Ok, Eso cuando vale. tenés un problema así que no tiene contexto. Ahora, Ujú. cuando tenés un problema que tiene contexto, ahí te das cuenta vos. Como decíamos el otro día en la primera clase. Si tenemos que el primer suceso son que naciste en Argentina y el otro suceso que naciste en España, no hay intersección, porque no podés nacer eh, en dos lados al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora sí. Depende del contexto. Ok, gracias. De nada. ¿Podríamos ver después un caso que no tenga intersección? Y habría que ver qué ejercicio es incompatible. Pero sí, podríamos ver. Habría que encontrarlo.
Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, seguimos con el C entonces. El C pedía el condicional, ¿sí? De la probabilidad de el complemento de A sabiendo B, sabiendo el suceso B. Entonces, como es un condicional, y ya dijimos que los sucesos eran dependientes, ¿no? Utilizo la fórmula de sucesos dependientes, que era la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos sobre la probabilidad del suceso que sé, o sea, la probabilidad de B, que es el segundo suceso, que es el suceso que yo sé. O sea, que un Entonces, dato lo saco por tabla y el otro por el dato que ya tengo. los dos datos están en la tabla, porque es una intersección y una puntual. Los dos están en la tabla. Ah, claro, cierto. Gracias. Igual el 11/30 lo habíamos calculado haciendo una cuenta y el 2/5 lo daba como dato el problema. Pero en la tabla también estamos, ¿sí? Bueno, sabiendo estos dos datos, los divido y me da 11/12. Y el punto D es igual. Es un condicional entre A y B. Entonces sería la fórmula de suceso dependiente. La intersección sobre la probabilidad del segundo suceso, o sea, la probabilidad de B. Ambos datos los tengo en la tabla, ¿sí? Como dijimos. Hago la división y me da un 12. ¿Sí? Por eso está bueno armar primero la tabla, porque después cuando hago los ejercicios se me hace mucho más fácil porque sale todo de ahí. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda de cómo saqué el punto 6D? Yo sobre el D tengo la duda de que cómo sabías que eran también... no, perdón. Si te pido una condicional es porque sí o sí son dependientes, ¿no? Ya desde un principio dijimos que A y B son dependientes por eso que mostré antes. Por más que el otro era no A y B, ya A y B no son dependientes. ¿Sí? Aunque lo pruebes con uno, ya está. Ahí está. Esa era medio mi duda, porque en el otro era no ve o algo así. Claro, era distinto, pero ese ya probamos que no era independiente, que es dependiente, porque pruebes con uno, ya está. Porque es el mismo suceso, es el complemento del mismo suceso. ¿Sí? O sea, si un suceso es dependiente de otro, necesariamente los complementos también. Claro, ya es todo dependiente. Ok, gracias. De nada. Una pregunta, acá como no tienes contexto, no puedes aplicar, o sea, no puedes aplicar valles. Porque no sé cuál. Claro, vos decís, claro, como el condicional se usa en Bayes, sí, no tengo un contexto yo para aplicarlo. Pero además Bayes me pide Sí, una probabilidad total. me pide otro condicional, la fórmula de Bayes. Y yo ese condicional no lo tengo. Ok. ¿Sí? ¿Y no O sea, podrías sacarlo? Si claro, tenés sí. los datos para sacarlo. Sí, lo podés sacar con Bayes, pero al sacarlo con Bayes te da lo mismo. Lo único que es más largo. Ok, entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Hasta acá. Bueno, después la otra pregunta que hacía el ejercicio era establecer si los sucesos A y B son independientes y después si son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Pero hay que probarlo de manera matemática. ¿Sí? O sea, nosotros ya hicimos una prueba antes, pero se prueba de esta manera. Por ejemplo, a mí me decía si son independientes. Bueno, ¿cómo me doy cuenta si son independientes? Escribo la fórmula de sucesos independientes, que es esta, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad por la probabilidad de B. Y yo estos tres datos los tengo en la tabla. Entonces los reemplazo, ¿sí? Hago la cuentita, la multiplicación, y ahí compruebo que la igualdad no se cumple. ¿Sí? Entonces, como no cumple la probabilidad, la fórmula de independientes, no son independientes. Por lo tanto, son dependientes. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se probó? Ahí dice P y entre paréntesis E. ¿E o qué dice?
No, es una B. P Ah. y es una B, sí, es una B. ¿Se entiende cómo se probó que no son independientes? Entonces, No, ¿podés Yo ahí repetir no la lo pregunta? entendí porque ¿no? no se comprobaba con la condicional. ¿Puede ser? Sí, también se puede probar. Hay varias maneras. Pero Ah, ok. como dice, o sea, yo tengo varias fórmulas. Puedo usar la fórmula de dependiente y probar si se cumple. Después tengo la fórmula de independiente, probar si se cumple. O tengo el otro que dijimos al principio, que comprobamos que eran dependientes. Pero acá como la pregunta específica me dice probar si son independientes, entonces yo voy directo a la fórmula de independiente, porque el problema me dice eso, escribo la fórmula, reemplazo cada valor porque ya lo tengo en la tablita, hago la cuenta y me está dando que un 30avos es igual a 2/15, y no es igual. Por eso acá taché el igual, ¿sí? Y entonces, como esto no es igual, se comprueba que no son independientes, porque no está cumpliendo la fórmula de independiente. Entonces no son. Entonces, como no son independientes, por lo tanto, son dependientes. ¿Bien? ¿Está claro ahí? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Perdón, tengo una consulta, pero si ya sabemos que tienen intersección, directamente con comprobar que la intersección te puedo decir que no son independientes. ¿Hace falta demostrarlo de esa forma? A ver, repetime lo que dijiste. Que yo al ya saber que tienen la intersección 1/30, ya sé que no son independientes, Y pero ¿cómo sabes que como es 1/30 no son independientes? porque esa es la intersección. Sé que tiene esa intersección. Bueno, pero independiente y dependiente tiene intersección, no es que uno tiene y el otro no. Los dos tienen intersección. Ah, claro, perdón. Eso era con el tema de compatible e incompatible. Ahí sí, es correcto lo que decís. Pero con esto no. Claro, está el ejercicio abajo con el tema de la unión, perdón. Sí. Claro, eso era el otro. Claro, yo, además, acá no me lo especifica, pero hay otros ejercicios que te especifica que lo prueben de manera matemática. Entonces, de manera matemática es escribir la fórmula, reemplazar los datos que tengo y fijarme si da igual o no. Si da igual, son independientes. Si da distinto, no son independientes, entonces son dependientes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Bueno, entonces el B, la parte 2, digo, me dice que pruebe si son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes son los sucesos incompatibles. ¿Sí? Se los llama incompatibles o mutuamente excluyentes. Tiene esos dos nombres. Entonces, como me pide probar si son incompatibles, escribo la fórmula de incompatible, que es la probabilidad de la unión, igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Sí? Reemplazo todos los datos que tengo, ¿sí? Reemplazo estas probabilidades con los datos que tengo, y verifico que no da igual. ¿Sí? Entonces, la fórmula de incompatible no se cumple. Entonces, como no son incompatibles, son compatibles. Y acá sí va lo que dijo el compañero recién. Yo ya de antemano sé que como tiene intersección, obviamente incompatible no va a ser. Pero como me lo pide, mayormente me lo pide probar matemáticamente, lo tengo que probar de esta manera, con la fórmula. Si no, con la explicación teórica. ¿Sí? ¿Está claro? Está bien, o sea que si fueran iguales, son incompatibles. Exactamente. Profe, una consulta. O sea que todos los datos para chequear el resto los sacás más o menos de la tabla y haces mal la tabla, básicamente está todo mal el resto. Exactamente. Pero si haces mal la tabla está todo mal, sí. Cuidado con la tabla. Igual la tabla como que tiene verificación propia. Porque acuérdense que la suma de cada fila y de cada columna le tiene que dar lo que está a la derecha o lo que está abajo.
¿sí? Y la suma de lo que está abajo y lo que está a la derecha le tiene que dar 1. O sea, todo es verificable, porque la suma tiene que dar el otro número, ¿sí? No tendría que fallar. Pero bueno. Bueno, ¿alguna duda con el punto 1? Entonces, en general, ¿algo que quieran decir? Bueno, si está claro, pasamos a otro. A ver si podemos hacer uno que tenga otras cosas. Así vemos ejercicios distintos. Tienen que estoy buscando uno que tenga cosas distintas. Bueno, ustedes tienen el 4 y el 5, me dijeron. Podríamos hacer el punto 6. A ver. Vamos a leer. Bueno, obviamente tienen todas las respuestas. Acá todas las respuestas que sacamos coinciden. Puede pasar que haya respuestas que estén mal, cualquier cosa me lo dicen, una que otra puede pasar. Puede pasar que haya respuestas que no son hiper precisas. No sé, por ejemplo acá que dice 0,31, no sé, puede dar 0,32. ¿Sí? Bueno, en uno que otro ejercicio muy aislado puede pasar. Así que cualquier cosa me avisan y lo miramos. Pero no quiere decir que esté mal. Después para que anoten, ¿sí? Porque les va a pasar, igual falta para que lleguen a ese punto, pero el punto creo que 28, ¿sí? Si no me falla la memoria, a ver, lo voy a poner en pantalla, porque ahora no lo tengo acá a mano, antes de ver el 6, así se acuerdan. Creo que era el punto 27 o 28. 27. Cuando vean el punto 27, chicos, falta un dato, ¿sí? Después en su momento se los volveré a recordar. Pero falta el dato de la probabilidad de que tenga petróleo, ¿sí? Que es este dato que puse acá. Dato agregado, la probabilidad de que tenga petróleo es 0,05. Falta este dato. Entonces, como faltaba este dato, la respuesta también cambiaba, así que la respuesta va a estar mal de este punto. Así que bueno, esto en la unidad 1 ténganlo en cuenta. Después todos los demás ejercicios, creo que están todas las respuestas bien, están todos los datos, no van a tener problemas. Pero en el punto 27 iban a tener este problema que faltaba un dato. Así que ténganlo en cuenta. Después igual, llegado el momento, lo recordamos. Bueno, volvamos al punto 6. Bueno, el 6 dice, cuando una persona necesita un remis, lo pide a una de 3 empresas, X, Y o Z. Esas son las 3 empresas. El 40% de los alquileres es de X, el 50% de Y y el 10% de Z. ¿Qué dato me está dando esta oración? ¿Son las marginales? Como las probabilidades marginales de X, Y y Z. Exactamente, son las probabilidades puntuales de X, Y y Z. Entonces, la probabilidad de X, ¿cuál sería? 0,4. 0,4. La probabilidad de Y, 0,1. No, 0,5. y la probabilidad de Z, 0,10. 0,1. Bien. Bueno, hasta ahí tenemos esos datos. Tenemos las probabilidades puntuales. Después dice, de los vehículos pedidos a X, el 9% llega tarde. ¿Qué sería eso? ¿El condicionante? Condicional. Muy bien, es el condicional. ¿Cuál es el dato que yo sé y cuál es el que no sé? O sea, cómo escribiría la probabilidad esta?
Y sabiendo Claro, que el de que otro- llega tarde sabiendo que es de X. Exactamente. Dice que de los vehículos de X, que es lo que yo sé, el 9% llega tarde. Entonces, primero va a ir el suceso tarde, ¿sí? Y segundo, que es el suceso que sé, va a ser el X. ¿Sí? Esa probabilidad es el 9%. ¿Se entiende cómo se escribe? Sí. B de Ahora lo pongo en pantalla, igual cuando hagamos el ejercicio. El 9%, ¿qué sería? ¿Cuánto vale la probabilidad entonces? 0,09. Ahí está, bien. Bueno, y acá dice que los correspondientes porcentajes para I y Z, ¿sí? Con el mismo análisis de llegar tarde, son 6% y 20%. Entonces son todos condicionales, ¿sí? De los vehículos pedidos a X, el 9% llega tarde. De los vehículos pedidos a Y, el 6% llega tarde. Y de los vehículos pedidos a Z, el 20% llega tarde. Entonces el condicional que le corresponde a Y sería 0,06. Y el condicional que le corresponde a Z sería 0,2. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces yo tengo 3 probabilidades puntuales, o sea, X, Y, Z, y tengo 3 probabilidades condicionales. ¿Sí? Ya teniendo este contexto, este problema, y además viendo los datos, mayormente miren los datos, que es ahí donde se van a dar cuenta que usar. ¿En qué fórmula o en dónde utilizo 3 puntuales y 3 condicionales? La probabilidad total. Teoríamos la probabilidad total. En la probabilidad total. Perfecto. Así que en algún momento del ejercicio, cuando me lo pida, seguramente voy a tener que calcular la probabilidad total y por consiguiente voy a tener que calcular Bayes, ¿no? Valles también, sí. Profe, algún- una pregunta. Sí, En el enunciado del ejercicio, cuando diga que hay un dato, nos da un dato y después nos da un condicional, sabiendo que son 3 o más sucesos, lo más probable es que haya que aplicar probabilidad total. sí. Cuando tienen probabilidades puntuales y esas probabilidades puntuales están afectadas a condicionales, es probabilidad total. Y Bayes, ¿no? Porque, Después. claro, con 2 sucesos solo podría ser con el cuadro de doble entrada. Claro, cuando es suceso puede ser el cuadro de la entrada. Sí. Pero ya cuando es 3, claro, tengo que hacer ese. Sí, igual Bayes también puedes hacer cuando es suceso. Es otra Claro, opción. era para entender, digamos, el enunciado. Claro. Gracias, profe. Igual ahora lo explico acá, antes de empezar a hacer los ejercicios. Este es el gráfico típico que seguramente vieron en la teoría de teorema de Bayes, y probabilidad total. Supongamos que esto es un diagrama de Venn, como vimos en la clase pasada. Acá tengo la U, que es el universal, y adentro tengo un conjunto, que es el conjunto T, que es el conjunto de llegar tarde. ¿Sí? Ese conjunto de llegar tarde está dividido en 3, ¿sí? Porque depende de 3 cosas, de X, de Y o de Z. ¿Sí? Entonces está la parte de X que llega tarde, la parte de Y que llega tarde y la parte de Z que llega tarde. Entonces cuando un suceso, que en este caso es llegar tarde, está dividido en varias partes o está relacionado con varias partes, sería un problema de Bayes. ¿Sí? Entonces acá yo escribí los datos. Fíjense que acá arriba puse que la probabilidad de X es el 40%, ¿sí? Que sería 0,4. La probabilidad de Y es el 50%, que es 0,5. Y la probabilidad de Z es el 10%, que es 0,1. Y acá a la derecha puse los condicionales que habíamos charlado. ¿Sí? Bueno, los escribí acá. Que es 0,09, 0,06 y 0,1. Entonces, a partir de esto, hay que ir contestando las preguntas. ¿Alguna duda hasta acá? Disculpame, profesor. Sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Genial. Yo tengo una duda con respecto a los condicionales. Si del lado derecho se pone el suceso que ya pasó, ¿por qué no está el suceso de llegar tarde del lado derecho de cada condicional?
Porque del lado derecho se va el suceso que yo sé. Y el enunciado me dice, de los vehículos pedidos a X, o sea, yo ya sé que lo pedí a X, el 9% llega tarde. ¿Sí? Entonces el dato que yo sé es que lo pidieron a X. Entonces eso va segundo. Entonces primero va la T de llegar tarde. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Clarísimo. Bien. Luciano, ¿cómo Sí. te diste cuenta o sea, si tenías que aplicar Bayes o tenías que aplicar teoría de la probabilidad total, teorema, perdón? Eso no me queda claro. Bueno, es lo que decíamos a partir de los datos. A mí como dato me da 3 probabilidades puntuales y 3 condicionales que están relacionados con esas probabilidades puntuales, que son X y Z. Entonces cuando tengo esos datos es porque tengo que calcular probabilidad total de una, ¿sí? Porque son los datos fijos para calcular una probabilidad total. Y como tengo probabilidad total, obviamente voy a tener Bayes seguros. ¿Sí? Eso por un lado, por el tema de los datos. Ahora, por el tema del problema, como yo tengo un suceso que es llegar tarde, y ese suceso está relacionado con otros sucesos, con otros 2, con otros 3, con otros 4, lo que sea, la cantidad, como X y Z, ¿sí? Es un Bayes, es una probabilidad total, ¿sí? Que es el cuadrito que hice acá, este diagrama de B. Un suceso que llega tarde, ¿sí? Se relaciona con otros 3, que es X y Z. Entonces, tanto por el contexto como por los datos, te podés dar cuenta si es probabilidad total o Bayes. ¿Sí? Acá nos pregunta la probabilidad total de llegar tarde, ¿no? Todavía no leímos las preguntas, pero sí, en algún momento perdón. va a preguntar seguro. Seguro lo va a preguntar. O sea, sabemos que de antemano esa pregunta va a llegar. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Hasta acá? O sea, se sabe porque hay 3 sucesos, básicamente. Y no hace falta que haya 3, puede haber 2, puede haber 4, puede haber 5. Se sabe porque hay 3 probabilidades puntuales y sus respectivas 3 probabilidades condicionales. Más que nada por los datos. ¿Sí? O sea, hay una condición. Por eso es el condicional. Tengo un suceso que llegar tarde y tengo 3 condiciones. Si es de X, si es de Y o si es de Z. ¿Bien? Entonces es Bayes, o probabilidad total. ¿Alguna otra duda? Bueno, leamos las preguntas. La primera dice, sea de X, calcular la probabilidad de que el próximo remis pedido sea de X y no llegue tarde. Bueno, la palabra, nos tenemos que familiarizar con palabras, ¿sí? La palabra ahí, en cualquier problema, hay un audio prendido ahí. Sí, no se escuchó nada, perdón, profe. Ahí va. Bueno, la letra I en una oración, ¿sí? Que acá dice sea de X y no llegue tarde, ¿bien? Esa I significa que es una intersección, ¿sí? Así que si es una intersección, tengo dos fórmulas yo para la intersección. O la de sucesos independientes o la de sucesos dependientes, ¿sí? Como tengo condicionales, y además lo puedo probar, estos son sucesos dependientes. Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, tengo como dato. Yo necesito sacar la probabilidad de que el próximo remis pedido sea de X y no llegue tarde. Bueno, ¿cómo calculo eso? Yo necesito calcular esta probabilidad que está acá. Que dice probabilidad del complemento de T, que sería no llegar tarde, intersección X. Yo para saber esto, esta intersección, que es lo que me pide, necesito saber, por fórmula, ¿no? De suceso dependiente, necesito saber este condicional y esta probabilidad puntual. La probabilidad puntual yo la sé por dato, que es 0,4. Pero este condicional no me lo da el dato.
¿sí? A mí me da el condicional de t sabiendo x, pero no me da de no t, o sea, de no llegar tarde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, hay una fórmula, una fórmula específica, que es esta que está acá. Esta que está acá. Así que se lo voy a mostrar en el apunte. Es esta fórmula que está acá. Bueno, si yo tengo la probabilidad de un condicional a b y le sumo la probabilidad de un condicional en donde el primer suceso es el complemento. O sea, acá tengo A y B y acá tengo no A y B. Si yo sumo estos dos sucesos con estas características, estas dos probabilidades, siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Bueno, acá está la demostración. Si yo tengo la probabilidad del condicional AB, la fórmula de suceso dependiente es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. Si yo tengo este condicional de no A y B, la fórmula de dependiente sería la intersección entre no A y B sobre la probabilidad de B. Bueno, si yo hago una suma de fracciones, los dos tienen el mismo denominador, ¿sí? Queda el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces queda así como este paso. Si yo analizo el numerador en un diagrama de Venn, donde está el suceso A y B, fíjense, la intersección entre A y B es lo rojo. Esa es la intersección entre A y B. Ahora, la intersección entre no A, o sea, entre el complemento de A, que es todo menos A, y el círculo de B, el conjunto B, es esto que está en verde. ¿Sí? Entonces, si yo sumo lo que está en rojo con lo que está en verde, me da todo el conjunto B. ¿Sí? Y ese todo conjunto B sería la probabilidad de B. O sea, esta suma es igual a la probabilidad de B. Y la probabilidad de B, debido a la probabilidad de B, como es la misma probabilidad, da 1. Por esta demostración, llegamos a esta fórmula que siempre, cuando tengo dos condicionales, en donde el primer suceso está en una al complemento y en el otro no, siempre es igual a 1. Y es la fórmula que vamos a utilizar en este ejercicio. ¿Se entendió? No sé si se entendió muy bien la demostración, porque tienen que saber bien el tema del conjunto, el diagrama de Venn y eso. ¿Pero se entiende a lo que quiero ir? Entendió perfecto. Sí, se entendió. Sí, sí. Sí, o sea, básicamente es sabiendo que las probabilidades tienen que ser 1, o sea, es como ya tenés 1, le restás el 1 menos la probabilidad de otro, tenés no otro, ¿no? En este caso sería no A. Claro, sería como un complemento, ¿no? O sea, la probabilidad del condicional, de cualquier condicional, AB, ¿sí? Sería, vamos de vuelta, la probabilidad del condicional del complemento de A y B, yo para sacarlo tengo que hacer 1 menos la probabilidad del condicional AB. ¿Sí? Es como si fuera la fórmula del complemento. Yo para sacar el complemento, ¿qué hago siempre? 1 menos la probabilidad de ese suceso. ¿Sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es que solamente la suma da 1 cuando el complemento es el primer suceso. ¿Sí? Cuando es el segundo suceso no se cumple eso. No es nada que ver. ¿Sí? Solamente cuando es el complemento del primer suceso. ¿Sí? ¿Está claro ese detalle? Y cuando es del segundo, ¿que hay otra fórmula o directamente? No, no hay nada. Habría que ver otras maneras para arreglársela. Pero no hay nada. Ok. Bien. Bueno, entonces esta misma fórmula es la que tuve que usar, ¿sí? Porque a mí el ejercicio me pedía la probabilidad de no llegar tarde y que sea de X. Esa I era una intersección, les dije. Entonces necesito la probabilidad de la intersección de esos sucesos. Como son sucesos dependientes por todos los condicionales que hay, tengo la fórmula de dependiente, que es esta. La probabilidad de X yo la tengo como dato, pero la probabilidad de este condicional no lo tengo. ¿Sí? Yo tengo la probabilidad de este condicional, pero sin el complemento de t, que es 0,09. Entonces utilizo esta fórmula, que la suma de esta probabilidad del condicional tx más
la probabilidad de el complemento de t x, ¿sí? Que es esta primera cuenta que hice acá, esta suma es igual a 1, por la fórmula que les mostré recién. Entonces, ¿qué pasa? La primera probabilidad condicional lo tengo como dato, que es 0,09. Lo paso restando con el 1 y me da 0,91. Entonces ahí tengo el condicional que necesitaba, que es 0,91. Entonces este condicional que necesitaba lo reemplazo en la fórmula de la derecha, ¿sí? Hago la multiplicación y ahí me da la probabilidad de la intersección, que era lo que me pedía el ejercicio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí, perdón. ¿En qué momento de la fórmula de la derecha incluís la fórmula de la izquierda? Es la regla del producto, ¿no? A ver, yo el ejercicio primero en realidad empiezo planteando la fórmula de la derecha, porque a mí me pide lo de la derecha. Y cuando empiezo a plantear lo de la derecha, me estoy dando cuenta que la primera probabilidad no la tengo, ¿sí? Entonces, como no la tengo, lo tengo que calcular, ¿sí? ¿Y cómo lo calculo? Porque es la única fórmula que tengo, ¿sí? Lo calculo con la fórmula de la izquierda, ¿sí? En donde incluyo esta probabilidad que me está faltando, ¿sí? Entonces, esta probabilidad más la probabilidad que yo tengo como dato, que es la de el condicional de llegar tarde sabiendo X, sé que esta suma es igual a 1 por la fórmula que le mostré recién. Entonces ahí calculo el condicional que yo necesitaba, que no tenía. Entonces este condicional que acabo de sacar, lo incluyo en la fórmula de la derecha, lo reemplazo, Sí. y ahí hago la cuenta y me da lo que necesitaba, lo que me pide el ejercicio. Ok. Esto igual no es lo de Bayes, ¿o sí? No, todavía no Bien. llegamos. Consulta. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. En la probabilidad del complemento de t condicional x, o sea, que da 0,91, ¿no? Si voy al diagrama de Venn para ubicarlo, sería la parte de los x que no son t, digamos. Claro, donde no Si lo está el tengo que marcar. conjunto T. Exactamente. Sí. Sería la parte de afuera de este pedacito de T de X. Perfecto. Y la otra probabilidad que da 0,364, ¿qué parte sería? Eso como que me confunde un poco en el diagrama de Venn. Esa es una intersección entre no llegar tarde y X. Sí, lo que pasa es que este Ah, diagrama de claro, está Venn, bien. Sí, ahí me di cuenta. Sí. bien, igual este diagrama de Venn va más con el tema de los condicionales y los puntuales, no Claro, tanto con las sí. intersecciones. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. La segunda pregunta dice la probabilidad de llegar tarde, o sea, la probabilidad de T, ¿sí? Y yo la probabilidad de llegar tarde no la tengo, ni como dato, ni nada, no hay manera de sacarlo, ¿sí? Pero Perdón, tengo, profe, ahí te, sí, decime, que ahí te das cuenta que directamente no hay intersección, ¿no? Por el I también. ¿por la qué? Por el I, que viste que antes habías dicho que el I significaba que había intersección. Ah, la I, cuando te pide la I es porque te pide la intersección. Claro, y en ese caso, en el B que te pregunta de que llegue tarde directamente, te das cuenta de que no hay. Claro, cuando te pide la probabilidad de llegar tarde es que es puntual, es un solo suceso que te está pidiendo. No hay una intersección con otro. Ah, ok. Bueno, dice la probabilidad de llegar tarde. Entonces, la probabilidad de llegar tarde, en base a los datos que tengo, sí o sí tengo que usar la probabilidad total. Que la probabilidad total se basa en una probabilidad puntual, de un solo suceso. Entonces, ¿cómo saco la probabilidad de llegar tarde? Bueno, ¿en qué consiste la probabilidad total? En el condicional, ¿sí? Por la probabilidad del suceso que sé, o sea, del segundo suceso, más el otro condicional por la probabilidad del segundo suceso, que sí, más el otro condicional por la probabilidad del segundo suceso, que es el que sé. Bueno, la suma de todas estas partes
de la multiplicación entre el condicional y su puntual es la fórmula de probabilidad total. Y yo los 6 datos, las 6 probabilidades, me daba como dato el ejercicio, ¿sí? Y como justo me da esas 6, yo ahí me recontra doy cuenta que es probabilidad total y obviamente después va a ir a Bayes, ¿sí? Entonces, estos 6 datos yo los tengo, los reemplazo, hago las multiplicaciones, hago la suma y me termina dando 0,086. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Una pregunta? El teorema de probabilidad total es como como ir sacando todas las intersecciones, ¿verdad? ¿No? Como para entenderlo Claro, como gráficamente. es la suma de todas las intersecciones, exactamente. Ok. Sí, porque cada término, cada multiplicación entre el condicional y la probabilidad es una intersección. Es la intersección entre t y x. ¿Sí? Si yo sumo las 3 intersecciones, vamos al gráfico. Si yo sumo las 3 intersecciones, ¿qué me da? Todo el conjunto t. ¿Sí? Que es lo que me está pidiendo, la probabilidad de llegar tarde. Esas 3 intersecciones tienen una fórmula, que es la multiplicación entre el condicional y su probabilidad puntual. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en ese caso nunca me va a faltar un dato, ¿no? Porque ahí voy a tener siempre las Y puntuales y las podrían condicionales. presentarme un ejercicio. Profe, una pregunta. Ya una, pará. La primera que me preguntó, sí, siempre vas a tener todos los datos. Los datos justos para calcular probabilidad total. Sí, por eso, gracias. Después habían preguntado algo de un ejercicio. ¿Quién había preguntado eso? Otra chica. Algo de se un ejercicio, no sé qué preguntó. Bueno, Profe. sí, decime. Es de darme condicional. O sea, con los datos que tuve, o sea, el 2 podría responderlo primero, ¿no? Sin Sí, necesidad del primero. Podría lo podrías saltearme el haber 1. hecho. Claro, lo podrías haber hecho tranquilamente aparte. Ah, tranquilo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y el punto 3, si tengo probabilidad total, lo más probable es que aparezca Bayes. Entonces dice, sabiendo que se llamó un remis y llegó tarde, o sea, yo ya sé que llegó tarde. Entonces ese va a ser el segundo suceso. Calcular la probabilidad de que haya sido pedido ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no sé. Entonces a mí me pide este condicional. ¿Sí? La probabilidad de que sabiendo que llegó tarde, sea de I. Bueno, yo no tengo este condicional, porque a mí como dato tengo el condicional, pero al revés. ¿Sí? Que sabiendo que sea de I, llega tarde. Entonces, como no tengo ese condicional, lo que puedo hacer es, lo único que me queda hacer es hacer Bayes. ¿Qué Bayes que te pide? La probabilidad de ese condicional, pero al revés, ¿sí? En donde cambian los condicionantes, por la probabilidad del segundo suceso, que sí, sobre la probabilidad total, ¿sí? La probabilidad de llegar tarde. Que esa probabilidad siempre sale del ejercicio anterior, ¿sí? Bueno, la probabilidad del condicional lo tengo como dato, la probabilidad de I lo tengo como dato, y el de abajo lo calculé en el anterior, la probabilidad de T. Hago esta multiplicación y esta división y me da 0,349, que sería la probabilidad condicional que me estaba pidiendo el ejercicio. Bueno, así se haría Bayes. ¿Alguna pregunta? Ahí el numerador es una intersección reexpresada, digamos, cambiándole el orden del condicionante, ¿no? Claro, es una intersección entre el llegar tarde y I. Exactamente. Que es la fórmula del condicional. Claro. Sería como la fórmula del condicional. Lo que pasa es que como yo no tengo la intersección, ¿sí? Como dato ni como nada, entonces pongo la fórmula de dependiente, podríamos decir, y de ahí sale Bayes, de ahí nace Bayes, de hacer todo eso. Ah, perfecto.
¿Alguna otra pregunta? Bueno. Hay ejercicios, les aclaro porque les va a pasar, en donde, ejercicios así de probabilidad total y Bayes, en donde en el punto A, en el primer punto, les pide Bayes, ¿sí? Y en el punto B le pide probabilidad total. ¿Qué problema voy a tener ahí? Que como en el A me pide Bayes, ¿cómo voy a hacer Bayes si no tengo la probabilidad total antes? ¿Sí? Porque Bayes depende de la probabilidad total. Entonces, van a haber ejercicios así. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, primero hacen el punto B, hacen la probabilidad total y después van al punto A. No se asusten, es así, como les digo yo ahora. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta. Esto donde están los ejercicios resueltos, ¿dónde está? Tipo, No está, es mío. ¿es tuyo? Es mío y no lo comparto. Ah, bueno, disculpa. No, no. ¿Cuánto cotiza eso? No sé, Y ¿viste? lo podría cotizar algún día, pero no. Por ahora no están mis planes. Para tomar Eh, referencia, ¿viste? Ver el proceso, irte lentamente, colmado, tomando cafecito. No, es como le dije antes que me preguntaron también, miren, yo les subo la grabación, mírenlo tranquilo, pongan pausa, reproduzcan todo lo que quieran y hagan anotaciones. Eso es la mejor forma de estudiar. Y después, cuando tengamos un intercambio por mail, si me mandan algún mail para preguntarme alguna duda de un ejercicio, ahí, si estamos hablando de algún ejercicio y es necesario, les paso fotos de los ejercicios que necesitan. Perfecto. Pero nada más, Igual, gracias, profe. de nada. Igual Imagínate que si pensala, les... profe, vas a cotizar bien. No, Y imagínense que si llego a hacer ganancia, esto, ganancia. no, si llego a hacer esto de pasar todos los ejercicios, el profesor Alejandro me cuelga. Así que nada, queda así. Además no es ético tampoco, ¿no? Mandarle todos los ejercicios, pensando de otro lado. Bueno, mi propuesta es la siguiente, no sé qué piensan ustedes. Que acá en realidad vimos todo ya. Vimos compatible, vimos incompatible, vimos dependiente, vimos independiente, vimos valle con probabilidad total, vimos ejercicios con tabla de doble entrada. Eh, Eso es lo que necesitan para hacer toda la unidad 1. Más de eso no van a usar. ¿Sí? Lo único que se les puede complicar es cuando leen el problema, identificar algún dato o identificar qué fórmula usar. Pero mayormente es, me fijo qué datos tengo y a partir de los datos que tengo, me fijo mi hojita de fórmulas que se la tienen que hacer y ahí ya me voy dando cuenta qué necesito, qué no necesito. ¿Sí? Pero siempre tengan un resumen de fórmulas y teórico, como los que yo tengo acá, por ejemplo, que acá tengo yo. Acá tengo fórmulas de Bayes y total, los cuadritos de doble entrada. Acá tengo todas las fórmulas de los sucesos. ¿Sí? Bueno, cosas así, ténganlo y al lado de la guía, y ahí empiezan a poner los datos, a leer los problemas, a identificar. ¿Bien? Y esa es la mejor manera. Practicar, practicar y practicar. No queda otra. Así que bueno, por mi parte, no sé si quieren que hagamos algún ejercicio más, quieren ir y seguir practicando y me van preguntando por mail, porque lo que falta es práctica y de ustedes para poder tener un intercambio. Así que bueno, ¿qué prefieren? Profe, una consulta. ¿Cuándo vimos Sí. incompatibles? Incompatibles, vimos el concepto de que dijimos de que no tenían, cuando probamos, que no tenía intersección. Por ejemplo, en el punto 1, Ah, del 1, el primer ejercicio. claro, no Ah, vimos ok. un ejercicio puntual, porque tampoco sé cuál sería el puntual, tendría que ir buscando uno por uno cuál es justo el de incompatible, pero es esto que probamos en el punto 1 de que si eran incompatibles, que pusimos la fórmula, reemplazamos y nos fijamos que no eran, esta parte me refería, que vimos el concepto. ¿Cómo te das cuenta que es incompatible? Cuando no tiene intersección. ¿Sí? Ok, ok, gracias. Nada más que eso. Profe, ¿se me escucha? Sí. Sí, ¿cómo estás? Te quería preguntar, cuando son compatibles, ¿el ejercicio te va a decir o vos tenés que deducir con el texto si es una unión incluyente o excluyente?
Cuando son... bien, buena pregunta. Hay siempre palabras claves para darse Claro. cuenta. Claro, eso Es lo tenemos que que... ver respecto al diagrama, ¿no? Porque puede ser, en la incluyente podía ser los dos o uno solo, ¿no? Claro. Fíjense, yo acá les puse que, por ejemplo, para la intersección, que está acá abajo, si yo tengo una I, una Y, ¿sí? Es una intersección. Ahora, si yo tengo una O, es una unión incluyente. Y si yo tengo O bien, es una unión excluyente. ¿Sí? O sea, calcular la probabilidad de que sea hombre o use anteojos. Eso es unión incluyente. De que sea hombre o bien use anteojos. Esa es excluyente. De que sea hombre y use anteojos. Eso es una intersección. ¿Sí? Esos son los distintos panoramas que pueden surgir. Otra cosa que puede surgir, capaz que no dice bien, pero dice otro sinónimo es o pasa esto o pasa lo otro. No puede pasar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Eso sería un excluyente. ¿Bien? Ok, gracias. De nada. Siempre es leer el problema, por eso tienen que ir leyendo todos los enunciados y ganar experiencia, podríamos decir. Y ahí van a ir viendo qué términos son estos, qué términos son los otros, qué datos tengo, qué datos no tengo. Es práctico. Profe, perdón. Entonces tenemos compatibles, incompatibles, dependientes, independientes y excluyentes y no excluyentes. Los compatibles son incluyentes o Ah, excluyentes. está bien, está bien. Solamente eso. Que es lo que está acá. Incompatible es una fórmula sola. Ahora compatibles tiene dos. Una incluyente y la otra excluyente. Ah, claro, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya con esto podemos hacer toda la guía, con lo que vimos hoy. Con esto pueden hacer toda la guía, sí, tranquilamente. Igual, como les digo, necesito que ustedes practiquen, que se agarren, no sé, el fin de semana, si no laburan, o algún día que tengan tiempo, de acá al jueves que viene, resuelvan todo lo que más puedan, y el jueves que viene, ahí sí, nos ponemos a las 7 de la tarde, me dicen la lista de ejercicios que no entendieron, y empezamos a a charlar, a intercambiar ideas. Esa es la idea de la materia. ¿Bien? El jueves que viene vamos a seguir viendo ejercicio de la práctica 1 o ya de la 2. No, seguimos con la 1, Hasta que ustedes nos me digan que la 1 la entendieron, a la 2 no vamos a pasar. ¿Alguno, profe, para recomendar de estos 30 que hay en la 1? Como para decir de este sí o sí háganlo o algo así, o es lo mismo. Y yo, como les dije, los tendría que ir viendo, pero son todos muy parecidos, porque en la mayoría de los 30, en 25 ejercicios tienen que hacer la tabla de doble entrada. Así que son todos muy parecidos. Ok, y tengo una pregunta. El lunes y miércoles, que tenemos teoría, ¿vamos a seguir con la unidad 2? ¿Y el jueves volvemos a la unidad 1 a seguir los ejercicios? Claro, vos ten en cuenta que el profesor Alejandro es una materia y el profesor Luciano es otra materia. O sea, todo es... no tenemos una línea de decir, toda una semana damos unidad 2, toda una semana damos unidad 3, no. Es distinto. Él con la teoría le da para adelante. ¿Sí? Terminó la unidad 1 esta semana, la que viene sigue con la 2. Con la 2 le dura 3 semanas, termina y empieza con la 3. Y le pega de largo. Sin importar si ustedes hicieron un ejercicio o 1000. ¿Sí? Nosotros los jueves vamos a ir haciendo todos los ejercicios hasta que ya ustedes tengan todos hechos y bien resueltos y entendidos. Entonces hoy es una clase de hacer ejercicios que incluyan todo lo que van a ir viendo. La semana que viene ya ustedes van a traer varios ejercicios hechos, es la idea, mientras que los que más puedan mejor. Entonces el jueves que viene seguimos con la unidad 1 y vemos todos los ejercicios que no les salieron. ¿Sí? La otra semana, dentro de 2 semanas, si siguen quedando dudas, seguimos con la unidad 1, pero ya tendríamos que ir como mechando algún ejercicio de la unidad 2. ¿Sí? Y así. ¿Bien?
Profe, ¿te puedo hacer una consulta de un ejercicio de la guía? Sí, decime. En el ejercicio 21 hay una parte que te dice, o sea, hay ¿Ese lo una I viste, entre... lo viste ahora o está por el 21 ya? No, ojalá. No, lo vi ahora. Bien, bien. No, me surgió una duda porque me puse a ver todos los ejercicios, más o menos el tema ese de las palabras claves que decías vos. Sí, ahí lo puse en pantalla, decime. La parte que dice I entre paréntesis, porque dice, hay 150 hombres en la empresa, de los cuales I 85 fuman cigarrillos. Ese I, ¿qué significa? A ver, para que lo leo todo. De los 250 empleados de una empresa, 130 fuman cigarrillos. Hay 150 hombres en la empresa, de los cuales 85 fuman cigarrillos. Bueno, de los 150 hombres, 85 fuman cigarrillos. ¿Sí? Ese I es como que si fuera una intersección, claro. O sea, la intersección entre hombres y Está puesto a propósito, digamos, claro, para que nos damos cuenta. exactamente. O sea, la probabilidad de hombres que fumen cigarrillos, que la intersección, sería 85. 85 sobre cuánto, porque es una Sobre probabilidad. los... ¿Sobre? 250. Sobre claro. los 100, claro, 150. Exactamente. Ahí, fíjense que no tienen las probabilidades, lo tienen que sacar ustedes. Acuérdense que es casos favorables sobre casos totales. En este caso sería 85 sobre 250. ¿Bien? ¿No sería sobre 150? Sí, yo también me entendí 150, profe, perdón. 250 son empleados y 150 son hombres. Claro, pero ahí Claro, pregunta, hay no 100 fuma mujeres. cigarrillos de todos los 250 empleados, Sí, no sí, solamente de los hombres. sí, es verdad. Porque es de los hombres, no es de todos los empleados. Sí, es verdad. 85 serían hombres y fuman, o sea, sería algo así. Claro. Exactamente. Después ahí tienen la probabilidad de que fumen cigarrillo, ¿sí? Que sería 130 sobre 250, ¿bien? Y después tienen la probabilidad de los que son hombres, que es 150 sobre 250, y bueno, lo que sobra serían de las mujeres, ¿no? Esa sería la idea. Acá se puede hacer una tabla, ¿no? Se puede hacer una tabla. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos sucesos? Que fume cigarrillos y que sea hombre o mujer, ¿no? Exactamente, que fuma y no fuma, y que sea hombre o mujer. ¿Sí? O sea, sería el no hombre sería mujer y fuma o no fuma. Claro, o sea, no sé, ponen que el suceso A es hombre y el complemento sería mujer, ¿no? Que sería como H y H la rayita arriba, algo así. Claro, H la rayita arriba sería mujer. Claro. Y bueno, y el otro suceso, que puede ser suceso F, de fumar, ¿sí? Bueno, el F sería fumar, y el F rayita Y esta rayita. sería no fumar. No fumadores. ¿Sí? Bueno. Consejo, acá igual está todo bien, pero cuando están con Alejandro no digan F rayita ni A rayita, porque lo va a eliminar de la clase. ¿Sí? Sería el complemento de... Che, profe, una pregunta. Yo lo dije, gracias por el aviso. Sí, decime. O sea, cuando hagamos un ejercicio con vos, ¿también tenemos que poner la regla ese del profe del cero? ¿Del cuarto cero decimal? Que de 4 decimales, eso. Sí. Sí, mayormente los ejercicios los pedimos con 4 decimales. Sí, Ah, y viste, es que... capaz pensé que eso antes para el profe nada más. No, No es sabía. para el parcial en realidad. Para el Ah, parcial sí que listo. son 4 decimales. ¿Sí? Ah, perfecto. Tenía esa duda, Igual perdón. si tienen la fracción, ponen la fracción, pero hay veces que no hay fracción, son números no exactos, entonces ponen 4 decimales. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda?
Yo tengo una duda, no tanto sobre los ejercicios, me perdí la primera clase. ¿La fecha de los parciales la dijeron? Sí. También si vas al campus, en la parte de cronograma o algo así, si ahora no me acuerdo, está acá, mirá. En la cursada, en la parte de cronograma, ahí tienen todas las fechas. Buenísimo, buenísimo. Y si no, Gracias. en el archivo que él subió, en la parte de materiales, teoría, él subió archivos. El primer archivo dice todas las fechas también. Y en el cronograma también tienen un archivo PDF en donde tienen qué vamos a ver cada clase, todo expectativa, ¿no? Que vamos a ver cada clase de acá que termine la cursada. Cuándo son los parciales, cuándo el final, recuperatorio, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué unidad entra el parcial 1, profe? Hasta la 2, 1 y 2. Ok. El 1 y 2 es el parcial 1. Ya en la unidad 2 vamos a usar la tabla de Krauss, así que vayan consiguiéndola. Y después la unidad 3 y 4 sería el parcial 2. Y después del primer parcial vamos a ver un trabajo práctico que le doy yo, que sería como la unidad 5, podríamos decir. Que la vamos a dar antes de que vean la 3 y la 4. ¿Sí? Una consulta. Sí. El tema de las tablas, ¿recomendás tenerlas en físico o las podemos tener digitales? Y siempre es mejor físico, va a mí. Pero eso que viene de cada uno. Joya, gracias. Pero yo, en mi parte, lo estaría físico. Pasa que ahora estamos en casa, ¿no? Pero imagínate que digan que el parcial es presencial. No podés tenerlo en digital. Así que bueno, de última hora lo pueden tener digital, pero si en algún momento llegamos a tener presencial, que no se sabe, lo tienen que tener sí o sí en papel. ¿Bien? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, es una pregunta directamente de la materia, porque tengo un compañero que también está en estadística, pero no en esta, pero quería saber si nosotros también vamos a ver estadística descriptiva, ¿puede ser? No, estadística descriptiva no se ve. No, no se ve. Empieza directamente con lo que vieron ahora. Ah, son de probabilidad, eso no hace falta. Es todo probabilidad, exactamente. No, estadística Perfecto, descriptiva no se ve. dale, perfecto. Eso quería aclarar, viste, por la duda, capaz teníamos que leerlo y no avisaron nada. Por la duda. Muchas gracias, profe. De nada. Chicos, les quiero hacer una aclaración porque me quedé pensando cuando estábamos hablando. Este de los fumadores, es 85, sí es sobre 250, como les decía. Porque estamos hablando siempre del total, que es 250. O sea, de los 150, 85 fuman cigarrillos. Está bien. Está perfecto eso. Pero siguen siendo 85 personas. Esas 85 personas fuman cigarrillos y son hombres. ¿Sí? Pero sigue siendo todo sobre el total tiene que ser. O sea, 85 sobre 250 son los que fuman cigarrillos y son hombres. ¿Sí? Claro, aparte, fíjate que abajo te dice que, bueno, ya está resuelto, ¿no? Pero toma el total de 250. Siempre, claro, siempre es caso favorable sobre el caso total. El total es 250. Entonces, 85 sobre 250 son los que fuman cigarrillos y son hombres. ¿Sí? Pero en el C, por ejemplo, dice que sea hombre o que fume cigarrillos. Eso es unión. Las- La O es una unión. Ahí tendríamos que hacer otras cuentas. Tenemos que sumar las probabilidades puntuales y restarle la intersección. Es un poco más Lo complicado. podemos hacer así sacamos dudas. Sí, el 21 se los muestro. Bueno, acá tienen, fíjense. 250 empleados, 130 fuman, 150 son hombres y 85 son hombres que fuman. ¿Bien? Y yo lo puse así, ¿no? Cada uno lo pone con la letra que quiere. El suceso A es hombre. El complemento de A, mujer. B, el suceso B, fuman
el complemento de B, no fuman. Bueno, entonces yo acá armé la tabla de doble entrada. Esta es una tabla de totales que la hice porque estaba aburrido, no hace falta que la hagan. Y la otra es una tabla de probabilidades. La tabla de totales es poner los números como se los da el problema. ¿Sí? El máximo es 250. Bien. 130 que fuman serían estos 130 que están acá, que es el total. 150 que son hombres, que son estos 150 que está acá, que es el total. Y 85 que son hombres que fuman en la intersección. ¿Sí? Que sería este que está acá, el AB. Está bien, pero entonces sí son 85 hombres que fuman. Sí, son 85 hombres que fuman, sí. Yo lo que digo es que para sacar la probabilidad lo tienen que hacer sobre 250, o sea, sobre el total. Eso. Entonces yo para sacar los otros tres números, como dije antes, hay que hacer la resta. 130 menos 85 le da 45. 150 menos 85 me da 65. Bueno, y ahí voy sacando todo con la resta. Esos 85 sobre 250 sería la probabilidad puntual, la que vos decís. ¿Cuál? Lo que vos dijiste que los 85 sobre el total, 250. Ah, es la probabilidad de la intersección entre A y B. Ah, ok. Eso. Bueno, yo para tener la tabla de probabilidades, que son lo que voy a usar en las preguntas, tengo que dividir todos los números por 250. Todos, que es el total. Entonces me queda esta tabla de la derecha. Y obviamente acá al final me quedó un 1, que es lo que siempre me queda cuando hago una tabla de probabilidad. Entonces la primera pregunta me decía la probabilidad de que no fuman. Entonces voy a la tabla. La probabilidad de que no fuman es 120 sobre 250. Listo, lo pongo. La segunda pregunta, la leemos. La probabilidad de que sea mujer y fume cigarrillo. Bueno, es ahí, quiere decir que es una intersección entre mujer y fumar cigarrillo. Bueno, lo escribo, lo busco en la tabla porque es una intersección, ¿sí? Y acá está el 45 sobre 250. Después en el C me pregunta, sea hombre o fume cigarrillo. SO es una unión. Y es una unión... Entonces suman las probabilidades. Claro, es una unión compatible porque tiene intersección, ¿sí? Y incluyente porque dice O, nada más. Entonces usamos esta fórmula y estos tres datos los tengo en la tabla. Entonces los reemplazo, hago la cuenta y me da el resultado. Y el punto D me dice una condicional. Sabiendo que es mujer, ese es el dato que sé, o sea, es el segundo suceso, que no fume cigarrillos. Ese es el primer suceso. Entonces la probabilidad de que no fume cigarrillos, sabiendo que es mujer. Es un suceso dependiente, entonces hago la fórmula de dependiente, que es la intersección sobre la probabilidad del segundo suceso. Y estos dos datos los tengo en la tabla. Hago la cuenta y me da 55 sobre 100. Y después en el punto E me pide probar matemáticamente, que es lo que le decía antes, si los sucesos fumar cigarrillos y ser hombre son independientes. ¿Sí? Entonces pongo la fórmula de independiente, como está acá, la escribo, reemplazo los tres valores de la tabla y van a ver que me da distinto, no me dan iguales. Entonces como no me dan iguales, no son independientes, son dependientes. Y esto que hice acá a la derecha también lo hice porque estaba aburrido, pero es otra forma de probarlo. Si ustedes ponen la fórmula de dependiente y reemplazan todos los valores de la tabla, fíjense que ahí sí cumple que me da igual, porque son sucesos dependientes, por eso me da igual. ¿Bien? ¿Hay dudas sobre este punto? ¿Ninguna duda, chicos? Yo tengo una duda, perdón. Sí. En el caso, en el último punto, bueno, te pregunta que, o sea, te dice que halles matemáticamente si son dependientes, ¿no? Usando, o sea, vos usaste la fórmula de dependientes. En un parcial, por ejemplo, si lo haces a la inversa, lo haces con la fórmula de independientes,
¿estaría mal o estaría, o sea, No, está bien, por eso que yo acá, fíjate que lo hice de las dos maneras. Una la probé con la fórmula independiente y la otra la probé con la fórmula dependiente. Con cualquiera de las dos maneras te va a dar el mismo resultado. Perfecto, o sea que el profesor Alejandro ahí no tendría problema en eso, no te va a anular el ejercicio ni nada por... No, porque lo estás probando matemáticamente, no importa cómo, pero lo estás probando matemáticamente. Perfecto, gracias. Mirá. ¿Una otra consulta? Yo te hago una consulta, pero también es de los ejercicios de las palabras claves. Me quedé con eso. Me puse a ver Sí. todos los ejercicios para sacarme las dudas. Decime. En el 20 dice a lo sumo. ¿Eso significa algo? No, en este problema no. Después más adelante en la unidad 2 sí significa algo. Pero en esta unidad no. Porque acá en realidad lo que está diciendo acá dice 12, por ejemplo, ¿no? O vamos más arriba. Sí, bueno, 35 miden a lo sumo 1,70. Eso que miden a lo sumo 1,70 es un dato más que dice el problema. Es un dato característico, es una característica. Es un suceso. No es un dato para hacer una cuenta. ¿Entendés? Es una característica. ¿Cuáles son los sucesos acá? Si lo lees. Uno que sea rubia y el otro que mida 1,70. A lo sumo 1,70. Esos son los sucesos. ¿Sí? Pero no son los números que tengo que usar para hacer cuentas. Es una característica, como decir rubia, como decir usa anteojos. Bueno, este mide 1,70. Claro. ¿Sí? Es un suceso, nada más. Bien. Después Ok, en la unidad gracias. 2, sí. En la unidad 2 vamos a ver eso de a lo sumo y otras cosas más. ¿Sí? Vamos a otra pregunta. Joya, gracias. De nada. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas o no tienen alguna otra cosa para decir, nos vemos el jueves que viene. Profesor, le hago una consulta nada más. ¿Esta clase Sí. grabada dónde queda al final? La subo acá en el campus, acá que dice el curso material práctica. Ahí están todos los videos. Ok, si yo soy del curso anterior, de 17 a 19, no me aparece, ¿no? La ayudante del curso de 17 a 19 va a subir su video, su grabación. Ok, yo porque estoy cursando en este horario que es el horario que puedo. ¿Y hay algún otro lugar donde esté esta grabación o no? Sí, que lo otro que les propuse es que yo tengo mi canal de YouTube. Sí. Busquen Luciano Ferrer, o si no, sí, busquen Luciano Ferrer. Y ahí yo subo todas las grabaciones también. Ok, perfecto, gracias. Ahora lo Bien. busco. Dale. Gracias. Estas son las dos opciones. Obviamente que si están en el otro curso, la otra profe que es Erika, sube la grabación, pero obviamente tiene su manera de explicar, capaz que explicó otros ejercicios, no los mismos, todo distinto, ¿no? Es más, si se pueden pasar los videos entre ustedes, mejor, tienen dos explicaciones distintas, más ejercicios, tienen bastantes cosas. ¿Este fin de está en YouTube ya, profe? ¿Está? No, cuando termine lo voy a subir. Ok. Todavía no. Pero le hago una última consulta, perdón, yo que soy del curso Sí. anterior. Cuando llegue el momento de hacer el trabajo práctico, ¿vamos a tener algún problema ahí? Porque yo tengo que cursar y entregar mi trabajo práctico en el horario. No. Con el tema del trabajo práctico, como nos encargamos los ayudantes, no hay ningún problema. En el parcial sí, tenés que respetar tu horario. No, claro, en el parcial, ok, entonces en el trabajo práctico no hay nada. No hay problema. No hay problema porque es un formulario en donde ahí entregan el trabajo y ahí pones el curso de donde sos, no importa el horario. Eso es asincrónico, no va a ser en el horario. ¿Sí? Lo van a hacer en sus casas tranquilos. Ah, perfecto. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, una consulta, ¿el parcial también es asincrónico? No. El parcial es en el mismo horario de la cursada. Ok, gracias. Igual en su momento se va a especificar, se va a recordar. Falta todavía. Primero piensen en hacer los ejercicios de la unidad 1, hacer resúmenes de teoría. Después, llegado el momento, se charla lo otro. Bueno. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves que viene. Buen No, fin. gracias. Y cualquier pregunta, Con más me mandan un práctica. mail. Gracias, buen Chao, fin de gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Dale, nos vemos, Chao, chicos. profe, nos vemos, gracias. Hasta la próxima.